En primer lugar, la verdad que una alegría enorme. Eh, bueno, se siguió inscribiendo mucha gente al curso. La semana pasada había 300 y pico de compañeros y compañeras participando. Hoy ya hay más de 350 que tenemos inscriptos en el curso, lo cual realmente es una cantidad enorme, nos emociona, nos alegra que esta temática de Malvinas, Atlántico Sur y Ártida haya convocado tanta gente y que podamos discutir estos temas que seguramente, como lo adelantamos la semana pasada, tuvieron durante todo este fin de semana mucha repercusión a partir de los proyectos de ley que Alberto Fernández, nuestro presidente, puso en marcha y ya están en el Congreso. Hoy tuvimos a la mañana una reunión con Jorge Tayana, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que en este momento está en la sesión, porque hay una sesión informativa con el jefe de gabinete en el Senado de la Nación, y bueno, va a ser él también el que nos dé la última de las conferencias de este ciclo. Estuvimos planificando cómo va a ser el debate en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por allí entraron dos proyectos, los proyectos de reforma de la plataforma continental y los límites, y el tema del Consejo sobre Malvinas presidencial, y tenemos para entrar en diputados el proyecto de aumento de las multas y las sanciones respecto del tema de la pesca. Así que la verdad es que, como dijimos en la charla pasada, va a ser un seminario que, al mismo tiempo que va siendo seminario respecto de la historia de lo que pasó, también va a tener muchos temas de coyuntura y de actualidad que los vamos a ir analizando. Recién decía Claudia, ya está el PowerPoint. Es un PowerPoint, como ustedes van a ver, improvisado para la charla. Necesitaría más explicaciones, pero bueno, cada uno de los elementos que están planteados ahí tienen que ver con los derechos históricos y jurídicos que nos avalan en el reclamo por el ejercicio de la soberanía en las islas, y también algunos datos curiosos y fotos de la Carta de San Martín, de la Carta del gobierno boliviano, de la placa que había contado yo que Evo me mostró en La Paz. Hay hechos curiosos y algunos que tienen que ver con rigurosidad histórica. Fundamentalmente me parece muy interesante, no tuvimos mucho tiempo de trabajarlo porque ya era la última parte de la conversación, los temas vinculados a la población de Malvinas hoy y cómo está compuesta y cuáles son las características particulares que tiene. Dos cosas más. Para los que se inscribieron en este periodo a partir de la charla pasada y no la pudieron escuchar, va a estar subida probablemente esta semana la charla, no la parte de las preguntas, pero sí la parte de la charla va a estar subida como para que los que quieran, no tuvieron posibilidad de acceder y ahora puedan hacerlo, escuchen, aunque sea después de la de hoy, puedan escuchar esa primera charla. Segundo, hemos recibido y me han compilado, gracias a los compañeros que hacen el trabajo técnico en Patria, los comentarios, los agradecimientos y la buena onda que todas y todos ustedes tuvieron después de la charla, así que me emocionó mucho. Fueron centenas, así que realmente me pareció un gesto enorme de acercamiento, a pesar de la lejanía que nos da esta relación a través de lo virtual. Y les quería hacer dos comentarios antes de presentar a Juan Carlos. Uno es que sepan que está abierto el concurso de ensayos. Digo, para los que nos están viendo y escuchando y tienen la posibilidad de presentar ensayos, hay un concurso hecho por la Secretaría de Políticas Universitarias, nuestra Secretaría de Malvinas y Claxo, hasta, no sé, Uriel enseguida lo va a decir, pero me parece que hasta mediados de julio, ¿no, Uriel? Sí, 27 de julio está habilitado. Y sería buenísimo que participen. Para aquellos que son de universidades y trabajan en cátedras o observatorios de Malvinas, Antártida o Atlántico Sur,
Estamos haciendo un censo con la reunión que hicimos con más de 40 universidades en todo el país, como contábamos la vez pasada, para ver qué investigadores, qué investigaciones, qué publicaciones, en qué se está trabajando para potenciarlo. Así que, bueno, esperamos que se inscriban los que puedan. Le piden a Uriel o le piden a la gente que está en el área técnica que les envíe la planilla para poder hacerlo. Bueno, la charla de hoy va a estar a cargo de Juan Carlos Junio. Todos ustedes los conocen, pero yo me voy a permitir, no solo porque es un gran historiador, un gran amigo, sino porque tiene una trayectoria enorme, hacerlo muy sintético. Es el actual secretario general del Partido Solidario, es el director del Centro Cultural de la Cooperación, que tanto aporte hace a la cultura argentina, y ha sido diputado nacional, y en la última elección fue candidato a senador suplente por la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un orgullo que Juan Carlos participe y se acerque al Patria en este ciclo de charlas y conferencias, y le pedimos a él, por su carácter de historiador y porque aparte es muy riguroso en estos temas, que tome qué es el colonialismo, la historia del colonialismo, y tomar y ver que el hecho de Malvinas no es un hecho aislado, que tuvo que ver con una política colonial dirigida por lo que eran las grandes potencias de aquel momento, y que tiene su secuela en algunos resabios del colonialismo de aquella época, como es el caso de Malvinas y las 17 situaciones coloniales que todavía tiene Naciones Unidas, y tiene su resabio principal, que va a explicar Juan Carlos, en el neocolonialismo. Como hay algún caso concreto sobre el cual nosotros queríamos trabajar, hay dos alternativas. Si después de lo de Juan Carlos y del debate que provoque su intervención hay un tiempo, le pedimos a Facundo Rodríguez, que es uno de los juristas sobre el tema de Malvinas más importantes y que ha trabajado particularmente uno de los temas que más me preguntaron de la charla pasada, que es el caso del archipiélago de Chagos y la isla Mauricio, que es un antecedente muy importante. Acuérdese que la resolución nuestra de Naciones Unidas es la 2075 y Chagos es la 2076. Si hay tiempo, Facundo tomará ese tema puntualmente y lo charlará a continuación con ustedes, si no nos quedará para una próxima. Las próximas reuniones son la que Pedro Grier va a tener el próximo jueves, y después Telma Luzani tomando el tema de colonialismo, armamentismo y todo el tema en que la injerencia de las potencias dominantes hoy en América Latina actual. Así que con una alegría, un gusto enorme, le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Como siempre, se pueden ir mandando las preguntas van a ser mediatizadas por la gente del grupo técnico, y se las pasarán a Juan Carlos cuando terminan. Así que, reiterándoles el agradecimiento, la emoción que produce, ya tenemos casi 300 participantes en este momento inicial de la charla. Les mando un abrazo enorme y nos veremos el jueves que viene. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. En realidad el agradecido y el que está con una gran felicidad por participar aquí soy yo mismo. Tengo que agradecerle a Daniel por la invitación, al Instituto Patria, al que todos sentimos como parte del actual proyecto político de un gobierno popular que recuperamos, y que entonces es lógico que estemos con este tema de Malvinas propio de un gobierno popular, después de todos estos otros años donde Malvinas fue despreciada por la derecha, por el gobierno de Macri, como cuestión estratégica de todos los argentinos. Voy a seguir la huella de Dani del otro día, y no puedo dejar de mencionar las efemérides de esta semana, a las que no vamos a comentar, aunque sería bárbaro, porque es Güemes y es Belgrano. Es una semana de efemérides extraordinarias por estos dos notables personajes de la historia argentina que en estos días se conmemoran aniversarios de ellos. No quería dejar de mencionar. Si tuviéramos tiempo después, bueno, sería maravilloso. Efectivamente, entrando en el tema específico, creo que
hay que decir que en todos los tiempos las potencias coloniales actuaron impulsadas por sus propios núcleos económicos, por los propios sectores sociales hegemónicos, en función de la expansión de su poder hacia otras regiones, hacia otros países, con un objeto central que es la extracción de riqueza, para lo cual siempre resultó necesario un control estratégico, geopolítico, militar, frente a la resistencia de los colonizados, incluso frente a la competencia de otras potencias con aspiraciones coloniales. Una primera cuestión que hay que decir, aunque sea conocida, es que desde ese impulso, yo diría, económico y expansivo, las potencias coloniales nunca trepidaron en la utilización de toda forma de cohesión, guerras, intervenciones militares y una larguísima saga de saqueos y genocidios. Quizás el genocidio más grande de la historia de la humanidad del colonialismo haya sido precisamente el genocidio de nuestros pueblos de nuestro continente, de América. Digo quizás porque quizá en periodos esclavistas, qué sé yo, el imperio egipcio duró 3000 años, fue un imperio esclavista, y vaya a saber el genocidio de seres humanos de aquellos tiempos. Pero bueno, en lo que podríamos llamar la fase colonial de los últimos 500 años, no hay duda que el nuestro fue terrible, ¿no es cierto? Esa dinámica fue generando siempre un afán político y económico de expansión que estaba en la propia dinámica del crecimiento económico de esas grandes potencias, que adquirió diversos formatos políticos y yo diría diversos modales culturales. Que son especialistas en Malvinas, no me voy a referir yo estrictamente al tema Malvinas en todo lo fáctico, lo político, lo diplomático, porque bueno, no es el sentido de esta charla, pero sí algunas cuestiones de carácter cultural que tienen que ver justamente con los modos en que el colonialismo fue desplegando su poder para poder colonizar. Y uno de los primeros, que el que nos importa a nosotros, es precisamente el español, que bueno, tuvimos 3 siglos de colonialismo español y mucho más todavía de portugués en América, en nuestra América. Y allí hay que mencionar como ejemplo del dominio cultural la idea simbólica muy aceptada por todo el mundo de la cruz y la espada. Está claro que la espada es la violencia, que la utilizaron en forma absoluta y discrecional durante los 300 años, pero bueno, la cruz fue, yo diría, más allá del respeto por las creencias religiosas actuales, que eso siempre es respetable, pero en definitiva fue un modo de sumisión cultural hacia los pueblos originarios que fue funcional y complementario del poder de la violencia, que fue el poder de la espada, que se dio en llamar el proceso de evangelización en nuestro continente, que se fue complementando después con otros modos de evangelización que tuvieron otros nombres, como por ejemplo el concepto de civilización, que no es solamente el concepto de civilización de la generación del 80, de la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Mitre, Sarmiento, en fin, todos los grandes exponentes de esa fase, sino que me refiero a una cuestión anterior de la idea de que la civilización es justamente los del poder dominante colonial, y los colonizados no forman parte de la civilización, o sea, indios, negros, mestizos, todo eso no forma parte de la civilización, que venía atado de otro concepto cultural determinante, que es el de raza. Entonces, la raza son los colonizadores, y los otros forman parte de otra raza que no son sujetos sociales, que no son sujetos culturales, que no son sujetos de derecho. Eso yo diría es una cuestión central del concepto de colonización. Por lo tanto, podían ser explotados y podían ser muertos en la explotación y podían ser muertos por la violencia, ¿no es cierto? Porque no formaban parte del sujeto que podía gobernar
y que eran sujetos de derecho. Yo diría que hasta el famoso debate del Cabildo del 22 entre el obispo Lué y Castelli, lo que dice el obispo Lué es eso. Mientras haya un solo español, ese tiene derecho a gobernar, porque ese es sujeto de derecho. En cambio, todos los otros no. Bueno, fue refutado por Castelli brillantemente y por eso quedó un poco como el orador de la revolución. Eso fue complementado con otra idea, que era la idea del hombre blanco, complementaria. El hombre blanco era, y todavía de algún modo lo es, el portador de esa civilización. Los otros no son portadores de la civilización. Y si tomamos incluso los acontecimientos de estos días de Estados Unidos, veremos que la idea del hombre blanco no es una idea perimida y antigua, solamente retórica, sino que, como todas estas cuestiones culturales, tienen no solo una larga saga hacia atrás, sino que son de dificilísima resolución una vez que fueron implantadas en términos culturales. Luego continuó con modernización, con desarrollo, con globalización, pero en definitiva son grandes conceptualizaciones que son en otros estadios históricos, pero que son funcionales a la idea primigenia de la colonización. Un tema específico que quizás valga la pena la digresión sobre nuestro tema específico, que es Malvinas, pero solamente en esta cuestión cultural. Y no es que aspiro a descubrir que lo cultural, la conciencia política, en el tema de Malvinas es determinante, todos lo sabemos. Pero me causó bastante impresión ver el mapa que presentó el otro día Daniel. Unos lo habrán conocido, ese mapa de antes, otros no, pero creo que muestra una dimensión cultural muy, muy importante, y yo diría que supera otra cosa que señalaba Daniel, que todos coincidimos que existe, que es el amor del pueblo argentino por la causa de Malvinas. Eso existe, seguramente ha tenido mucho que ver el sistema educacional argentino, pero lo cierto es que eso es un logro, que está en el corazón, está incrustado en la conciencia de nuestro pueblo. Ahora, viendo ese mapa, creo que hay una cosa que supera a este tema del corazón acerca de nuestras Malvinas como un territorio irredento que debemos recuperar. Y es ver todo eso desde el punto de vista de lo enorme que es en términos geográficos, tanto la tierra como el mar, las riquezas que hay allí adentro, las riquezas hidrocarburíferas, las riquezas de pesca, todo el tema del agua relacionado con la Antártida, que es el reservorio de agua dulce más grande del planeta. Por lo tanto, creo que resulta imprescindible incorporar una dimensión cultural así como fue presentada por Daniel el otro día, para que se comprenda mucho más lo que está en juego como nación, que no hay solamente el simbolismo de la recuperación de las islas, sino que hay mucho más que tiene que ver con esa dimensión bioceánica y con todas las riquezas que hay allí. Y desde allí, entonces, seguramente se podrá ir comprendiendo cada vez más que la dimensión territorial nuestra es mucho más grande que lo que pensamos hasta ahora, e incluso se puede ir avanzando sobre otra cuestión simbólica muy grande, que es que la riqueza argentina es la pampa húmeda, que es otra cuestión cultural conceptual que colocaron de aquella oligarquía del granero del mundo y que está instalada en la cultura argentina. Entonces, hay otras grandes riquezas que tienen que ver, por ejemplo, con todo esto. Ahí hay una cuestión cultural que yo creo que vale la pena. También, porque es prima hermana de esta cuestión, es bueno recuperar a Grusac, a Palacios y a Perón, porque si queremos que todo esto efectivamente sea causa nacional, porque lo necesitamos que sea causa nacional, es imprescindible que las distintas tradiciones políticas y culturales de la Argentina valoren y todas concurran y nosotros las recojamos y valoremos. En este caso, la tradición liberal, la tradición socialista y obviamente Perón representa la tradición peronista. Más allá de que unos fueron más consecuentes que otros, fundamentalmente el hito grande
en este sentido se hace durante el peronismo, porque el peronismo tiene la convicción y es gobierno. En cambio, los otros manifiestan intencionalidades y opiniones ideológicas que valoramos, pero bueno, allí ya desde el 48, como decía el otro día Daniel, se da un paso, yo diría, ya de mayor materialidad en esta lucha. La otra cuestión conceptual, ideológica, que creo que hay que sostener, es la relacionada, en el tema colonial, es la relacionada con el americanismo. Fijémonos que durante los 3 lustros los 3 primeros lustros de este siglo, que comenzaron con el triunfo democrático en Cuba, el Frente Amplio, Evo, Correa, durante todo ese periodo, la causa Malvinas dejó de ser una causa argentina para ser una causa continental. Y eso es un cambio cultural, es una visión estratégica muy, pero muy distinta y que nos ofrece mucho más grandes posibilidades para esta lucha, para esta larga lucha que ya lleva 187 años y nos fortalece, nos da músculo si logramos que no sea solamente una causa argentina, sino una causa americana. O sea, es una conceptualización distinta, que es un enorme logro cultural y de gran trascendencia para la política y para la diplomática. Lo nuestro, entonces, es americanizar este concepto, y lo de ellos siempre es lo contrario, fracturar y desamericanizar. Por lo tanto, quería también señalar esta cuestión. Alguien me dirá, bueno, pero depende de la lucha política, porque hemos tenido derrotas políticas en Bolivia, en Brasil, en Uruguay. Es cierto que eso es así. También tuvimos triunfos como el argentino y el mexicano. Así que en América tenemos un continente en disputa política. Bueno, en la medida que avancen en esa disputa política los proyectos populares, progresistas, seguramente tendremos más chance. Pero lo que quería rescatar era el concepto simbólico de americanismo. Volviendo al tema estricto del colonialismo, ya dijimos, hay una cuestión básica que es la extracción de la riqueza, pero hay otra cuestión central que arrastró siempre todos los imperios coloniales, que es impedir el desarrollo autónomo del colonialismo, a los países, a las regiones y a los pueblos colonizados, tanto en su desarrollo económico como en su autonomía cultural, que es como decir en su conciencia política. Hay un ejemplo que es de siempre para ilustrar esta cuestión, pero muy particularmente es moderno, que es el tema de la ciencia y la tecnología, que a veces, cuando es atacada por los gobiernos de derecha con una fuerte impronta colonial, como la tuvimos recientemente con el de Macri, pero no es uno, no es solamente sino que fue siempre. Y lo que se ve, incluso desde donde se resiste, es a la desfinanciación, o sea, a la quita de la asignación presupuestaria. Incluso nos llevan a que resistamos. Sin embargo, yo creo que lo principal en este sentido, el objetivo principal, es clausurar la autonomía científica para que seguir sumiéndonos en el atraso estructural, que no tengamos posibilidad de desarrollar nuestros recursos naturales y que quedemos siempre en una postura extractivista, que no podamos aplicar la ciencia y la tecnología a los procesos industriales, al desarrollo atómico, a la aplicación de las ciencias médicas, a la química, a la defensa, en fin, a la industria, como decíamos. Lo que quiero destacar es que esa es una condición de carácter colonial que nos impide, en la medida que ellos logran detenernos en eso, nos impiden ir hacia un proyecto auténticamente independiente. Por eso es clave, desde una visión de ruptura de lo colonial, poder recuperar entonces nuestro proyecto científico y tecnológico. Bueno, además, ciencia y cultura es identidad nacional, por eso también, si avanzamos en ese sentido, es avanzar en creación de independencia política. En suma, yo diría que la historia del subdesarrollo y del atraso de nuestra América está muy ligada a la estructuración del colonialismo. Y luego en una fase más moderna,
un capitalismo moderno tenemos nosotros, pero que es dependiente, es subordinado a los poderes mundiales, no tiene un proyecto nacional y arrastra, más allá de la modernidad, claros componentes colonialistas. Aquí hay un poco otra cuestión axiomática que quiero plantear. Desde que comenzamos hace 500 años hasta ahora, está claro que hay diversos estadios históricos y desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, a lo largo de los 500 años, se sostiene como el huevo de la serpiente un componente de carácter colonial, que es desde los prejuicios culturales y es desde distintos formatos que va adquiriendo en el sistema, yo diría, de dominio. Bien, ahí tenemos que hablar de, como decía Daniel al inicio, de una breve historia. Bueno, lo más difícil de todo esto es la palabra breve, porque analizar 3 siglos de colonialismo español, 5 siglos de portugués, en fin, 5 siglos del Imperio Británico y llegar hasta Estados Unidos es medio una enorme temeridad. Yo diría que en definitiva el colonialismo se extendió en gran parte del mundo a lo largo de los siglos. Por lo pronto hubo colonialismo en 2 continentes enteros. El continente americano y el continente africano fueron colonizados. Y después, casi un cacho enorme del mundo, el continente asiático, Medio Oriente, China, la India, Indonesia, Madagascar, el Golfo Pérsico, bueno, obviamente nuestras Malvinas, etcétera, etcétera. Y ya que estamos con los 2 continentes, quiero decir, y volviendo al tema del genocidio, porque no lo dije antes, aquí no hubo un genocidio solo de nuestros pueblos originarios. Hubo un genocidio de 2 continentes, porque al continente americano, con la idea de traer mano de obra esclava, aquí vinieron millones y millones de africanos, o sea, de otro continente. Y aquí fueron muertos por el genocidio de la explotación y de la espada, como decíamos antes. O sea que aquí tuvimos genocidio de 2 continentes. En el tema de España, tengo que ser brevísimo porque, bueno, el tiempo nos va demorando. Fueron 3 siglos donde lo central fue la extracción de oro y plata, aunque bien, después este fue un continente maravilloso, rico, café, trigo, cacao, azúcar, carnes, cueros. Fue un elemento, yo diría, la colonización de nuestro continente fue un elemento central de un acontecimiento notable en la historia de la humanidad, que fue justamente la constitución del sistema capitalista. Luego de 1300 años de feudalismo, más allá de que hubo momentos, algunos siglos transicionales entre uno y otro, ¿no es cierto?, que siempre ocurre eso en términos históricos, pero bueno, el capitalismo está determinado en gran parte por el colonialismo, porque el oro americano, oro y plata fundamentalmente, insisto, más allá de los recursos agrícolas, fueron un elemento constitutivo en aquello de la acumulación originaria. No, sin acumulación originaria no hay cómo constituir riqueza y dinamizar la revolución científico-técnica. Y ya que hablamos de la revolución científico-técnica, para las grandes potencias capitalistas europeas, fundamentalmente para Inglaterra y Francia, digamos que es el ejemplo contrario a lo que yo explicaba antes del impedimento de que nos desarrollemos en términos científicos y técnicos. La revolución industrial es un ejemplo extraordinario de cómo las grandes potencias capitalistas sí utilizaron la ciencia y la tecnología para desarrollar la industria y generar un mercado mundial moderno e incrementar su poder político. En cambio, a nosotros de lo que se trata es de impedirnos de llegar a ese proceso. En definitiva, a lo que quería significar que el colonialismo americano fue un factor determinante para un proceso de carácter universal, como fue el capitalismo, ¿no es cierto? El oro americano fue extraído, como decíamos, a costa de un gran genocidio y de 2 continentes. Mientras en España, porque se supone que estamos en España, no podemos dejar de señalar, porque es quien quien practicó el colonialismo con nosotros. En España
se dio un fenómeno que, bueno, en historia llamamos de reinfeudación, o sea, que abortó el proceso burgués capitalista en España, porque los sectores feudales, precisamente, lograron, por vía de la represión, sostener su poder e impedir el desarrollo de las burguesías nacientes en España. En España había, por entonces, en el siglo XVI, un desarrollo importante de las artesanías que iban a derivar en la generación de una industria, un desarrollo importante más que nada de los telares y de la industria textil en los Países Vascos, en Cataluña. Había un desarrollo de ciertos poderes políticos en el plano municipal que expresaban ese protocapitalismo naciente. Todo eso fue destruido con la violencia, y quizás otro factor determinante fue la expulsión de moros y judíos, que eran sectores dinámicos desde el punto de vista comercial, industrial e intelectual. La expulsión de moros y judíos no fue en España simplemente un tema de oscurantismo religioso o puramente cultural, sino que fue parte de una lucha entre sectores económicos y políticos por el dominio. Justamente Galeano decía, creo que es muy interesante, tengo la frase, fue un gran movimiento religioso, cultural, violento y cruel, en contra del impulso de la historia. Lo que quiero significar entonces, que este comentario tiene que ver con que esa España vuelta al feudalismo y con un tema cultural de fuerte oscurantismo, es la que vino a colonizar nuestro continente. Dejo de lado aquellos comentarios, sería bueno si tenemos tiempo de que nos hubiera convenido que nos colonicen los ingleses, porque me parece que eso es un silogismo aristotélico. Bueno, en Norteamérica colonizaron los ingleses y fueron un gran desarrollo. En Sudamérica, si nos colonizaban los ingleses, entonces hubiéramos tenido un gran desarrollo. Eso es, por lo pronto, es un silogismo, pero además en la colonización de los ingleses, por supuesto también hubo genocidio, y hubo un colonialismo cruel muy parecido a nosotros, más allá de que es cierto que fue una colonización distinta. Dos palabras sobre Portugal. Portugal llegó a ser un gran imperio, no militar, pero sí colonial comercial. Fue anterior al español, porque se lanzaron desde también una burguesía que nacía en Portugal y que tenía aspiraciones sobre el África. Aclaremos lo obvio, el continente americano no existía, era desconocido, en cambio el africano sí, era parte del Mare Nostrum romano. Allí había toda la vida aspiraciones de ocupar el África. Se lanzaron mucho antes de que se lanzara Colón, 60, 70 años antes, y cuando Colón parte, en realidad ya en 50 años, la costa africana había sido colonizada por la corona portuguesa. Y digo la costa porque en realidad fue una colonización esencialmente costera, típicamente colonial, donde se establecen bases portuarias para el comercio de oro, marfil, bueno, y fundamentalmente esclavos, muy distinta a otro tipo de colonizaciones. Y para redondear lo de Portugal, que terminó luego de 500 años, no de 300, creo que hay que decir que además de la colonización que se establecía como en África, una vez que atravesaron el Cabo de Buena Esperanza y se fueron hacia el oriente, lo que hicieron fue una gran combinación de pactos comerciales con el oriente, particularmente con China, con la India, establecieron factorías, y entonces se complementó la ocupación atlántica, en la costa atlántica, con una política comercial, yo diría, de gran desarrollo, y entonces eso sí hizo que durante de 1700 a 1900 Portugal haya desplegado, haya sido una potencia comercial muy importante. Además, pudo establecer, como decíamos, una vía hacia el oriente, y también entre Brasil y la costa africana, que también tuvieron allí una posibilidad muy grande. Así que, en fin, el imperio colonial portugués también sustentado sobre base esclava. Hay una
un simbolismo que vale la pena decir, porque creo que expresa bien esto que estamos diciendo. Sin Angola, era un dicho, sin Angola no hay esclavos. Sin esclavos no hay azúcar. Y sin azúcar no hay Brasil. O sea, simboliza todo este sistema de Portugal que decía que duró no 300 años, porque el colonialismo español terminó con las guerras de independencia entre 1810 y 1824 con Ayacucho. En cambio, el portugués siguió, aunque debilitado, siguió en el África hasta 1974, en la Revolución de los Claveles, donde allí entonces en los procesos posguerra mundial de luchas de liberación colonial, se insurreccionaron, se levantaron, hubo lucha política y finalmente, cuando fue la reunión progresista de los Claveles en el propio Portugal, se terminó definitivamente el colonialismo portugués. Dos palabras entonces, porque debo estar mal de tiempo, sobre el Imperio Británico, que ese sí fue el más grande del mundo. Por algún lado tengo acá un enunciado de todo lo que llegó a ocupar el imperio inglés. Llegó a ocupar, algunos dicen 480 millones de habitantes, estuvieron bajo su majestad británica, pero empecemos para decir dos palabras desde las revoluciones independentistas, que como señalábamos recién, se terminó en América el colonialismo español en Chacabuco, perdón, en Ayacucho, pero en cambio, yo diría que el gran imperio británico en América Latina continuó sin ocupación, pero continuó por la vía política y por la vía comercial. Hay que decir que el colonialismo inglés, en definitiva, nutrió a la potencia capitalista más grande en ciernes, a la que era efectivamente Inglaterra, que era la gran fábrica que abastecía y exportaba con sus productos a gran parte del planeta. Y venía desplegándose, como decíamos antes, en el marco de la revolución industrial que la potenció. Con ese fin, construyó un sistema de dominio colonial que posibilitó apropiarse de las materias primas para su industria y transformación manufacturera. Hay que decir que hubo un acontecimiento determinante, que fue el triunfo en Trafalgar por el almirante Nelson, que derrotó a su gran enemigo político y a su gran competidor, que era precisamente Napoleón, que era la burguesía francesa. Napoleón fue la espada de la burguesía francesa. En Trafalgar, los ingleses pasan a dominar definitivamente los mares y en ese sentido pasa a dominar el comercio y su expansión colonial se potencia notablemente. Hay que decir que eso fue en 1804 y no por casualidad las invasiones inglesas acá son 2 o 3 años después, precisamente porque ya se lanzaron en los mares, teniendo el dominio, sin el peligro de su competidor, a expandir su imperio colonial. Bueno, acá en Buenos Aires le fue mal, como ya sabemos, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que la expansión colonial inglesa tuvo un impulso gigantesco, precisamente porque su gran industria dinamiza el mercado mundial y después ellos llevarán entonces su proyecto colonial a una gran parte del mundo. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, que fueron al norte de América. El primer dato que tiene un simbolismo, en 1583 se autoriza a un pirata, a Walter Raleigh, que con patente de corso, que funda Florida, comienzan a plantear tabaco, crea Virginia, aunque después hay corrientes allá, yo diría colonizadores, de grupos de puritanos que quedaron en la historia por el famoso barco Mayflower. Luego fueron a Maryland grupos católicos, fueron a Pensilvania grupos de cuáqueros. En definitiva, allí también se desplegó un colonialismo de mano de obra esclava, algodón, azúcar, etcétera, etcétera. En definitiva, el imperio colonial inglés, como decíamos, fue fenomenal. No puedo dejar de mencionar que hubo un acontecimiento determinante que fue la India, porque
la India fue, yo diría, el lugar más importante del colonialismo inglés. Pakistán, Ceilán, Birmania, aquí está, Malasia, las 13 colonias, Australia, Nigeria, Canadá, Malvinas, Egipto, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Gibraltar, Samoa, muchísimas otras islas, casi 500 millones de habitantes, que eran un porcentaje muy grande, algunos dicen el 30, 40, hasta el 50% de la población de la humanidad. Con respecto a nosotros específicamente, hay que decir que a partir de 1830 crece la demanda de nuestros productos por parte de los ingleses, más que nada todo el tema carne, granos, y entonces nos toca un modo de colonización hacia nuestro país en la fase comercial, política y diplomática, desde precisamente, insisto, el comercio, porque son grandes compradores de nuestros productos, o sea que ya hay una gran succión de riqueza colonial sin invasiones y sin ocupar territorio. Luego vendrá otro modo que se le agrega al comercial, que es el financiero, que son los famosos empréstitos, y entonces entre lo financiero, lo comercial y la vía diplomática ejercen, en fin, su dominio colonial sobre medio mundo, pero en lo que nos interesa a nosotros sobre nuestro país ya independiente, a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, ya lo ejercen por esa vía. En ese esquema de dominio hay que señalar que las élites criollas se quedan con la producción primaria, o sea que la oligarquía terrateniente y tiene la hegemonía política de la producción agraria, que está imbricada, pero subordinada a la gran potencia colonial imperialista que es la inglesa. Incluso, si queremos mencionar mucho después, cuando ya Inglaterra cae en un proceso de decadencia frente al avance irresistible de Estados Unidos, muy particularmente a inicios del siglo XX, todavía tenemos Roca Runciman en 1834, que es otro hito de subordinación comercial, bueno, y también cultural de nuestros gobiernos a aquella gran potencia que ya no lo era tanto por entonces. Decía entonces dos palabras de Estados Unidos con América, ¿no? Que como hecho simbólico, como hito histórico de la penetración de Estados Unidos en nuestro continente, quiero marcar el Tratado de Estados Unidos y Gran Bretaña que autorizó a Estados Unidos a construir el canal interoceánico, porque eso representa el reconocimiento de un nuevo poder triunfante que ya no es más Inglaterra. Inglaterra, Gran Bretaña y las potencias europeas aceptan la hegemonía norteamericana. Eso es en 1901, en un tratado no muy conocido, Hay-Pauncefote, que se escribe Pauncefote, donde ya se acepta a Estados Unidos definitivamente como la potencia. Luego viene otra historia que yo di en llamar la era de los marines, que es una cuestión que no podemos aquí desarrollar, pero lo que no puedo dejar de señalar desde el punto de vista colonial es México, ¿no es cierto? Cómo, bueno, Estados Unidos usurpa territorio, ya ni siquiera coloniza, sino que usurpa directamente Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, California, luego comprarán Alaska y lo que hacen ya ni siquiera es colonizar, sino anexar. Y en ese punto de Estados Unidos, en este recorrido tan rápido que pasa a ser violento, quiero marcar la figura de José Martí, ya que de algún modo es el que inicia la denuncia política, cultural e ideológica sobre el peligro que sobreviene para América Latina con la gran potencia que ya es Estados Unidos, advirtiendo incluso sobre el poder instituido hasta entonces, que era el de Gran Bretaña. Dice textualmente, el desdén hacia nuestra América del vecino formidable. El norte revuelto y brutal que nos desprecia. Yo diría entonces que, si bien es asesinado en 1895, creo que Martí
es de algún modo la bisagra de la resistencia popular anticolonialista y, por qué no decir ya antiimperialista, entre el siglo XIX y los acontecimientos que vendrán después y toda la resistencia del siglo XX. Como para mencionar algunas cosas un poco más actuales, yo diría que ese poder norteamericano, inevitable, salteo a Roosevelt, a Woodrow Wilson, en fin, y todas las políticas diplomáticas de ellos que son de carácter colonial. Desde Teodoro Roosevelt, la ley del garrote, Woodrow Wilson inventa que ellos son la democracia para siempre, lo que se dio en llamar la diplomacia misionera, aunque después Franklin Delano efectivamente practicó la política de buen vecino, de no intervención, como lo habían hecho otros. Ya es yo diría, un proceso de dominio con componentes colonistas muy sustentado en un nuevo fenómeno económico que son los monopolios, y Estados Unidos chocará contra los gobiernos populares, como el de Getulio Vargas en el 54, obviamente conspirará contra Perón en el 55, contra los paraguayos, contra Federico Chávez en Paraguay en el 56, contra la Revolución Boliviana de Estenssoro y Siles Suazo también por allí, obviamente contra la Revolución Cubana, agresión y bloqueo, etcétera, etcétera. En todo caso, para coronar simbólicamente, yéndome mucho más atrás sobre la actitud y la política de Estados Unidos sobre nuestro continente, voy a recordar a Simón Bolívar, ¿no es cierto?, mucho antes. Estados Unidos parece destinado por la providencia para plagar a América de miserias en nombre de la libertad. Quiero, ya que estoy corriendo mucho, no dejar de señalar que como fenómeno universal de resistencia al colonialismo, no se puede dejar de mencionar a los no alineados. Aquel fenómeno político notable que expresaba un cambio en la relación de fuerzas en el mundo, que nació en 1955 en la conferencia de Bandung, en la que fueron 29 jefes de Estado que comenzaron ante un mundo que ya era bipolar entre Estados Unidos y la URSS, que comenzaron a desplegar una actitud autónoma, tercerista, lo que aquí Perón planteaba la tercera posición, y que en realidad cada uno tenía su visión y sus matices sobre lo que sería ese tercer camino autónomo, pero bueno, ya planteaban el anticolonialismo, la autodeterminación de los pueblos, rechazo al apartheid sudafricano, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas, el desarme, el fortalecimiento de las Naciones Unidas. Hubo después conferencias de Belgrado, cada vez hubo más países. En el Cairo en 1964 ya había 47 miembros, en 1970 hubo en Zambia, en Lusaka, con una fuerte iniciativa del mariscal Tito. Argel en 1973, que es muy importante, y llega, yo diría, a su punto un poco máximo de importancia, aunque todavía subsiste, en La Habana, en la que Fidel Castro es el presidente de los no alineados. En la Argentina se ascribe el peronismo en el 73, precisamente con el advenimiento del peronismo en el 73, se suma la Argentina a ese gran movimiento. Bien, tengo que seguir corriendo porque, en fin, no sé qué tiempo tengo, pero de algún modo tengo que mencionar algunos conceptos de lo que es el colonialismo hoy, ¿no es cierto?, que estaba planteado. Yo creo que en esta cuestión hay un punto central que lo mencioné muchas veces a lo largo de esta exposición, que es el tema cultural. Di simplemente algunos ejemplos, pero creo que, como en todas las otras épocas a lo largo de 500 años, la cuestión de carácter cultural nos coloca en una situación de sumisión de carácter colonial en la medida que avanzan con su cultura, con su ideología y con sus valores. Sigue siendo actualmente el huevo de la serpiente del dominio de los sectores de las grandes potencias mundiales, la cuestión de la cultura, que es de siempre, porque la cuestión de la disputa cultural no es una cuestión exclusivamente moderna. Claro que en la actualidad, como consecuencia del fenomenal crecimiento de las comunicaciones, televisión, teléfonos, celulares,
entonces a partir de esos aparatitos se llega hasta el último hombre y mujer y niño de la tierra. Entonces se potencia. Pero la disputa por el dominio cultural, no, insisto, no es un problema de época, sino que casi diría es un problema de todos los tiempos. Que en todo caso tuvo otro gran hito tecnológico que la potenció, que fue la invención de la imprenta. Pero los sectores del dominio siempre tuvieron, en todas las épocas, la idea de que debe haber dominio cultural, sin el cual es muy difícil el dominio político y económico. La segunda cuestión, que tampoco es novedosa, pero que está muy en disputa en estos tiempos, es impedir todo intento de integración, que en los 3 primeros lustros de este continente creo que fue cuando más avanzamos en ese sentido, precisamente por la emergencia de proyectos políticos populares y democráticos. La lucha por la integración. El otro gran momento donde nos integramos fue precisamente en las guerras de la independencia. Y tanto en entonces como ahora, claro que los procesos de unión americana tuvieron contradicciones y conflictos, y siempre lo tendrán. Sin embargo, la lucha de la independencia efectivamente se triunfó porque hubo integración, porque hubo unidad, incluso militar y política. Y también en los 3 primeros lustros de este continente, de esta época, hubo contradicciones, sin embargo, hubo una gran unión que posibilitó avanzar muchísimo. Otra cuestión de todos los tiempos es el tema de los términos de intercambio, que es un anacronismo colonial. Nos pagan por nuestros productos primarios monedas y nosotros pagamos por los productos industrializados por ellos con valores que ellos imponen. Por lo tanto, ahí hay una succión de riqueza de carácter colonial enorme. Esa es otra cuestión que tiene que ver con el colonialismo hoy. Una novedad, en todo caso, de las últimas décadas, aunque en realidad viene de algún modo del principio del siglo XX, es el tema de los servicios públicos privatizados. Hay desde allí una transferencia violenta y además erosiona el sistema productivo nacional, la venta de los servicios productivos. Quizá nosotros asistimos con Macri a uno de los simbolismos más grandes de esta succión de riqueza colonial y de pérdida de soberanía, que fue Aranguren. La Shell gobernó el sistema energético argentino y el sistema petrolero. Lo contrario de lo que hizo Mosconi, de lo que hizo el radicalismo, de lo que hizo el peronismo, de lo que son todos los paradigmas progresistas. En definitiva, se hizo en un momento de triunfo de la derecha a los efectos de potenciar la extracción de riqueza a través de la privatización de los servicios públicos. Como más moderno, aunque también hunde sus raíces en otras épocas, está el tema de las políticas bancarias y financieras de carácter ya ahora planetarias, mundiales. Todo el flujo de fondos es controlado por un centro capitalista mundial de las finanzas. Ellos definen por las calificadoras de riesgo quiénes pueden recibir fondos y quiénes no pueden recibir fondos. O sea, mediante esa presión modelan las políticas, la organización de los bancos e incluso normas. Mediante las conocidas normas de Basilea, el sistema financiero maneja el dinero como expresión monetaria del valor de las riquezas que va creando la humanidad. O sea, de algún modo es el sistema nervioso del sistema capitalista, porque allí va nada más ni nada menos que el dinero, que la moneda. Así que nos modelan también, y eso arrastra un fuerte sentido colonial. Es otra cuestión crucial que nosotros tenemos que resolver. Por eso, creo que para ir terminando, tenemos que recuperar desde una perspectiva histórica, recuperar elementos de nuestra historia que nos ayuden a romper con estos mecanismos coloniales que subsisten en nuestra época. Una buena parte los podemos recoger del fenómeno peronista en sus 2 épocas. Porque incluso antes del peronismo, durante los primeros 50 años del siglo XX, que hubo luchas y reclamos en ese sentido muy grandes, pero en realidad el peronismo pudo gobernar porque pudo triunfar y tuvo la vocación política de hacerlo. Puertos, hidrovía, flota mercante, comercialización de granos, ahora el litio, la telefonía, la industria de la defensa. Y no es que estoy planteando que hay que repetir
como un calco, como decía Mariátegui, la historia no es un calco, lo que se hizo exactamente en otras épocas, pero sí creo que es decisivo, es importante recoger esa experiencia, recrearla y buscar nuevas formas de asociación que nos permitan ir rompiendo con esto. En todo caso, termino porque creo que ya me pasé, creo que hay que pensar la historia de nuestros países más que nunca en americana, pensarla como que es una historia de 500 años, no es una historia que empezó en 1810, sino que empezó en los 500 años de lucha anticolonialista y de lucha y resistencia. Terminó el otro día, Daniel, con lo de patria sí, colonia no. Yo termino con lo mismo, pero señalando que es una resistencia, la de la patria, de 500 años, de los pueblos de nuestro continente por terminar con la opresión, porque es un modo de unirnos a América y de incorporar a nuestro concepto a los pueblos originarios que desplegaron una parte de esa lucha que tenemos contra el Imperio Español, portugués, británico y norteamericano. Bien, hasta aquí llegué.